Kill the boy and let the man be born. Cuando nosotros hablamos de mentalidad fuerte, no tenemos muy en cuenta a Charles Oliveira, dado a su pasado, a ese pasado débil, en donde él se rendía, en donde él no daba como esa gota extra, como que ese esfuerzo de más, no, el tipo simplemente tapeaba, se rendía y ya estaba. Pero resulta que eso fue el pasado de Charles Oliveira. Gracias a Dios no es el presente de él, porque si fuera el presente de él, no hubiera llegado a grandes cosas de las que tuvo en su momento, como por ejemplo ser campeón de una de las divisiones más complicadas, como lo es la división de los pesos ligeros del UFC, en la promotora más difícil, más competitiva de las artes marciales mixtas. Entonces, en el día de hoy quiero hablar del legado de Charles Oliveira, de ese récord, de a pesar de las caídas que tuvo, pudo levantarse y volver a retomar la confianza que tenía en sí mismo. Y espero que para el día de la pelea que tenga contra Makhachev, vuelva al camino correcto, vuelva al camino de la victoria y pueda despedazar a ese berraco ruso. Voy con todas con Charles Oliveira. Yo sé que no es el favorito, pero me importa un carajo, voy con todas con Charles Oliveira. Así que bueno, vamos a profundizar con su récord de artes marciales mixtas, en cuanto a las victorias y derrotas, y también cuando tomó la decisión de subir de división. Así que empiezo. Charles Oliveira, antes de pisar del UFC, tenía un récord de 12 victorias y 0 derrotas. Él iba a debutar el 1 de agosto del 2010 contra Darren Elkins, el norteamericano, y la ganó por vía sumisión, para ser más exactos, un armbar. De ahí enfrentó al mexicano Efraín Escudero, su segunda pelea dentro del UFC el 15 de septiembre del 2010, y le ganó. Ojito, porque esta pelea fue pactada en 159 libras. Escudero no dio el peso y aún así se llevó su derrota. Charles Oliveira tenía en su récord 14 victorias y 0 derrotas, y dentro del UFC 2 victorias y 0 derrotas, hasta que le vino su primera derrota contra Jim Miller en el UFC 124, celebrado el 11 de diciembre del 2010. Después de la derrota tuvo una pelea sin resultados que fue ante Nick Lenz por un rodillazo ilegal. Después de ese combate volvió a la derrota contra Donald Cerrone por la vía TKO el 14 de agosto del 2011. De esa forma lleva 3 duelos sin conocer la victoria. Pudo levantar cabeza contra Eric Weasley, su próxima pelea, que le ganó por vía sumisión el 28 de enero del 2012. Podemos ver de que Charles Oliveira era un peleador muy activo para ese entonces. Claro, pues está joven al final de cuentas. De ahí tuvo la victoria contra Jonathan Brookins también, sumando 2 victorias al hilo. Después de su racha de 2 victorias al hilo, volvió a la derrota contra Cub Swanson por vía knockout. Y otra vez tuvo una derrota contra Frankie Edgar por vía decisión. ¡Maldita sea! Ahí podíamos ver a un Charles Oliveira que se rendía y él estaba luchando consigo mismo para ese entonces. Volvió afortunadamente a la victoria contra Andy Ugal el 15 de febrero del 2014 por vía sumisión. De ahí otra vez a la victoria contra Hatsuhioki por vía sumisión. Otra victoria más contra Jeremy Stephens y contra Nick Lenz. Cobró la venganza y le ganó 4 victorias al hilo. Entonces le iban a dar el complicado peleador Max Holloway. No pudo contra Max Holloway, perdió por la vía TKO. Max Holloway para ese entonces ya empezaba a encender, mejor dicho, motores. De ahí volvió a la victoria contra Myles Jury por vía sumisión. Y esta pelea fue en el peso pactado de 150 libras. Oliveira no dio el peso. Ahí es cuando Oliveira estaba notando que tenía mucho problema en el corte de peso. No solamente era mental, sino en el corte de peso. Y capaz de que en el corte de peso también perjudica en la parte mental, porque una cosa no está como ajeno a la otra. Pero bueno, después de su victoria contra Myles Jury, volvió a la derrota contra Anthony Pettis por vía sumisión. Imagínate, lo sometió Anthony Pettis. Oh, no. Otra vez por vía sumisión perdía ante Ricardo Lamas. Y esa pelea fue pactada en el peso 155 libras y Oliveira no daba el peso. Oliveira tampoco es que tenía como esa disciplina, como ese enfoque de aunque sea dar el puto peso, y no,
no lo daba. Para esa pelea él volvió a los pesos ligeros, que fue celebrada el 8 de abril del 2017, ganándole a Will Brooks por vía sumisión, pero lastimosamente iba a volver a la derrota contra Paul Felder. Esa pelea fue la que le cambió algo en la cabeza a Charles Oliveira, porque después de esa pelea ya no iba a ser el mismo Charles Oliveira que conocíamos. Ahorita ya iba a tirar para adelante y a descabezar gente. Aquí da inicio a su brutal racha. Se enfrentó a Clay Guida el 9 de junio del 2018 y le ganó por vía sumisión. Le ganó a Christos Giagos, le ganó por vía sumisión. Se enfrentó contra Jim Miller, le ganó por vía sumisión. Se enfrentó contra David Teymur, le ganó por vía sumisión. Contra Nick Lenz, le ganó por vía TKO. Contra Jared Gordon, le ganó por vía knockout. Contra Kevin Lee por vía sumisión. Contra Tony Ferguson, ya sabemos con Tony Ferguson que está más como el retiro, pero igualmente le ganó Charles Oliveira por vía decisión. A un Michael Chandler, y después de esa pelea contra Tony Ferguson le iban a dar la oportunidad por el título contra Michael Chandler, nada más y nada menos. Michael Chandler, eso sí, tenía una victoria y una ya le dieron la pelea por el título. Al final de cuentas no es que lo merecía, pero es que Michael Chandler tampoco es que fuera un pan fácil, o sea, el tipo iba a dar la pelea y era buena para que la pelea, o sea, era atractiva en concreto el duelo entre ambos peleadores. En esta pelea iba a salir victorioso Charles Oliveira, porque le iba a ganar a Michael Chandler por la vía TKO. De ahí lo iba a defender contra Dustin Poirier por vía sumisión, lo pudo defender contra Justin Gaethje por vía sumisión. Yo siempre he dicho que en la actualidad dos peleadores buenísimos que lastimosamente no han llegado a ser campeones de esta división, pero que son buenísimos, son Dustin Poirier y Justin Gaethje. Estos dos son los más putas de esta división de los ligeros. Lastimosamente no han podido conseguir el título, pero son los más putas, así de simple. Lastimosamente para Charles Oliveira iba a volver a su derrota contra Islam Makhachev, de esa forma perdiendo también el cinturón. Va a suceder otra vez. Ahí podemos ver un Charles Oliveira desmejorado, por ejemplo, yo lo vi así, está muy desmejorado el tipo. Y de esa forma también se le va a ir la racha de 11 victorias al hilo a Charles Oliveira. Después de esa pelea contra Islam Makhachev, ahí él tenía que reponerse para saber si iba a volver como esa parte de Charles Oliveira, el que se rinde por todo, o a seguir trabajando duro. Pues él escogió la segunda opción, siguió trabajando duro y por eso mismo consiguió su victoria contra Beneil Dariush por la vía TKO, que es su pelea más reciente y que gracias a esa pelea es que puede estar otra vez en la discusión por el título. ¡Aquí estoy, perras! En definitiva, Charles Oliveira a sus 34 años es una inspiración de no caerse, no dejarse morir. Por eso lo he hecho, de que pasaste por un fracaso, por una ruptura, yo qué sé, mejor dicho, que tienes una derrota encima, no importa, igualmente tienes que levantarte, porque eso es lo que te demuestra Charles Oliveira. Y recordemos que en el mundo del combate, en el mundo del tacto, mejor dicho, así como el boxeo de artes marciales mixtas, las derrotas son humillantes porque son golpes. Físicamente, mentalmente, espiritualmente te rompe porque hubo otro superior. Y si esta gente es capaz de volverse a levantar, pues marica, uno como no va a tener la voluntad de volverse a parar ante un fracaso, ante una falla, sabiendo que por lo menos nadie nos está golpeando. Nadie nos está amedrentando físicamente y además que no tenemos un público encima que está viendo la paliza que nos está metiendo. Entonces, por eso mismo, Charles Oliveira es una muestra de grandeza en cuanto a no rendirse, en cuanto a seguir luchando por sus objetivos, a pesar de que él ya tuvo el título, quiere volver a tenerlo en su cintura, y esa ambición, esa hambre que tiene campeón es magnífica porque lo ha llevado a hacer grandes cosas, como por ejemplo, el no rendirse tan fácilmente como antes sí lo hacía. Mentalmente cambió, mejor dicho, es otro Charles Oliveira, y de verdad que me gusta mucho ver este tipo de peleadores que a pesar de como las dificultades que se presenten, siguen tirando para adelante. Eso sí, hay algunos que son tercos, que ya no están para el nivel, pero Charles Oliveira todavía está en el nivel para la pelea por el título. Y yo le tengo de verdad que mucha confianza a Charles Oliveira y ojalá le gane el título a Islam Makhachev. Así que bueno, recuerda siempre perseverar como Charles Oliveira y no mirar para atrás, porque atrás asustan, atrás ni para coger impulso. Así que bueno, no hay más, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esa mentalidad tan fuerte que tiene Charles Oliveira para salir adelante a pesar de sus derrotas. No hay más, hasta aquí lo dejo.